Sírvanse con Star. Ti ha fatto Gaete! Chi ha Gaete? Chi ha ammazzato Gaete? ¿Y quién mató a Gaete? Ti ha fatto Gaete! Lo mató Solís, lo mató un desliche. Lo mató Marcela, murió por su escuela. Lo mató Peralta, se lo echó por falta. Paró la chala, lo caló en cala. Le levantó bandera, murió en la cuerera. Lo fue a la luz Casal. ¡Por la oscuridad total! Murió en un campo de concentración. No fue la concentración de partidos. Pobre Gaete quedó diluido en papeles y cuarteles. Su cadáver está vivo. ¿Quién mató a Gaete? Los cuetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete. ¿Tú puedes creer que yo tuve como practicante a la hija de Gaete? No me digas. Sí, le mando saludos a la Paulita, si es que nos está escuchando. Este personaje tan icónico, no solo en la historia musical, hay todo un trasfondo detrás que vamos a empezar a descubrir. Todo lo tenemos como en el inconsciente colectivo, ¿no? Es una de las grandes preguntas. ¿Quién mató a Gaete finalmente? Y forma parte de un disco que está por cumplir 30 años, ¿no? 3 décadas en la trayectoria de nuestro reconocido, queridísimo Mauricio Rodolés, premio de la música, presidente de la República, además. Y que hoy día queda plasmada en un libro de la colección Disco Rayado. Hemos tenido ya, los hemos revisado todos, yo creo, aquí con sus autores. Por eso nos da mucho placer que Christopher Rodríguez esté con nosotros. ¿Cómo estás, Christopher? Hola, ¿bien ustedes? Hola, Christopher. Gracias. ¿Con un poco de calor? Muy bien, acá sí. adentro no, pero afuera... No, acá adentro está. Acá en la Antártica, no te preocupes. Acá nos vamos a quedar. Siempre nos crionizamos aquí. Oye, Christopher, me llama la atención que siendo tan joven tú, hayas escogido este disco para realizar la revisión, ¿no? Para buscar y adentrarse en las profundidades. Gracias por lo de joven, así como joven. Bueno, ocurre que como yo vengo del mundo de la historia, no del periodismo musical, tenía los ojos bien puestos desde muy pequeño en la época de la transición. Me interesaba mucho ese momento histórico como un momento de desconcierto, un momento como de terreno de nadie, un momento de... Porque ¿qué es la transición finalmente? Como existe un estado transitorio entre dictadura y democracia, puede existir, entonces ya el concepto es medio extraño. Y cuando me empecé a dedicar a la investigación musical, evidentemente puse los ojos en la música popular en ese momento. Y si bien hice hartos trabajos, investigaciones de todo tipo, en algún momento iba a llegar a la pregunta fundamental de la transición a la democracia, que es quién mató a Gaete, en términos musicales al menos. Y en el libro yo lo describo un poco así, mirando la prensa, mirando la crónica, mirando lo que se ha dicho. La idea de que Quién mató a Gaete es el himno alternativo de la transición parecía ser una verdad bastante aceptada como de forma como subterránea o en la memoria colectiva, y tenía la sensación que era necesario meterle un poquito más como de ojo clínico y mirar qué tanto había de eso, qué tanto había de la transición a la democracia en ese himno y por supuesto la obra de Rodolés completa. Bueno, por algo además mencionas en el libro al casi centenar de personajes que aparecen, ¿no? Distribuidos a través de estas distintas historias. Sí, ¿Quién mató a Gaete? Es un álbum que sirve muy bien para entrarle a los años 90 en Chile, pero también sirve para entrarle al imaginario redolesiano. Es un álbum muy completo en ese sentido. Redolés está en otra forma, ya está con su tercer disco oficial, ya no está con esta ansiedad de haber regresado a Chile y hacer un disco como Bello Barrio, que es un disco más utópico y del regreso, sino que ya está decepcionado a la transición. Ya se reencontró con el país y ya hace propia también su experiencia en el exilio. Entonces, toda esa madurez que tiene Redolés en ese momento lo plasma en este disco, que sirve, yo creo, como una suerte como de circo-teatro de ese momento histórico a través de los ojos del Redolés. Y en esta gran obra, que es ¿Quién mató a Gaete?, hay más de 100 actores que están relatados en la introducción del libro. Sí, hablamos de concepto, ¿no? Hay una cosa conceptual ahí, pero hay una cosa conceptual en el mismo Redolés. Yo creo que él en sí mismo es más que un artista, es un concepto él en sí mismo. y el periodo que tú destacas en el texto me parece súper interesante, que es este periodo de transición, este periodo noventero, este periodo que explica muchas cosas del Chile actual, y que por algún momento en la revisión como que nos hemos saltado ese periodo, ¿no? Los que somos noventeros extrañamos eso, ¿no? Hay una visión muy de los 70, hay una visión muy de los 80 que uno puede compartir o no. Yo creo que se han endulzado los 80 de una manera brutal, es lo que yo creo, por lo menos, ¿no? Como si los 80 hubieran sido entretenidos. No eran entretenidos. No era entretenido el toque que no era divertido. Y los 90 tienen una cosa media kitsch, media explosiva también, que Rodolés lo refleja y que tú lo reflejas muy bien en ese periodo, ¿no? ¿Sientes eso de que no hemos tomado, como sociedad si se quiere, los 90 en esa mirada?
Ya que vienes de la historia, ¿cómo así? Claro, sí, totalmente, y me parece súper natural, porque las cosas tienen que decantar también, tiene que pasar un tiempo para poder mirarlo históricamente. Tengo la sensación, y si nos vamos un poco como a la actualidad, que desde el proceso que se abrió en Chile desde el 2006, con las primeras movilizaciones más masivas, 2011, estallido, 19, procesos constituyentes, hoy retorno como de la ultraderecha, etcétera, como todo este proceso de últimos 20 años, vienen un poco a sellar este momento transicional para entrar a otra cosa ya más un poco más siglo XXI, que no sabemos lo que será, y eso nos permite hoy, creo, mirar los 90 con cierta distancia. Creo que hoy ya podemos hacerlo. Y me parece que en ese sentido, la música popular chilena, al menos, es muy generosa en términos de luces. Nos da muchas luces para mirar esa época que yo creo también está mitificada, como tú decías, Cristian, como los 80 fueron entretes, fueron bacanes, y en realidad no era tan bacán, ¿cierto? Me parece que los 90 también están muy mitificados. Fue una época como del destape, una época donde los sellos estaban poniendo lucas en los artistas, y la verdad es que no era tan así. La verdad es que es una época de todavía mucha censura, es una época de artistas marginados, es una época en donde el Redolés representa eso, un artista muy maltratado en los años 90, muy maltratado, que tiene su coqueteo, su roce con el mainstream, con quien mató a Gaete, y que después de Gaete dice, no, chao, vuelvo a la independencia porque no me gustó nada lo que viví con este coqueteo como entre comillas fama. Me parece que el álbum habla de eso, el libro habla de eso, de esa lectura más crítica de lo que fueron los años 90. Exacto. Un saludo para el Cevita Redolés también, que justo se escucha en el final del tema. Pero además, efectivamente tiene que ver, sí, con una coherencia, ¿no? Que es súper destacable, creo yo, en la vida y en la carrera de Mauricio Redolés, que también está el contexto, pero también está él mismo y está su propia historia. Y hay una parte en el libro que me gustaría citar, donde habla y resalta el uso del lenguaje coloquial. Dice, es otra de las características de su poesía. Dice la entrada del disco ¿Quién mató a Gaete? En el libro 200 discos del rock chileno. Tremendo libro también, muy recomendado. Redolés era un joven que regresaba al país tras el exilio en Londres. Ahí dio vida a un poeta de tono coloquial, herencia de Nicanor Parra y compartida con Claudio Bertoni, mientras absorbía la tradición del blues británico en plena eclosión punk. La comparación con Parra y Bertoni no es casual, pues Redolés ha manifestado su admiración para ambos. A su vez, su vinculación con el blues, con su lenguaje sexual, marginal y arrabalero, similar al de la cueca y el punk, con su naturaleza contrahegemónica y rebelde, terminan de pintar el cuadro. Redo, de hecho, es más punk en su poesía que en su música. Claro. Qué interesante reflexión la que hace, buscando como los distintos elementos que terminan por conformar a Mauricio Redolés como artista, además, ¿no? Con un artista integral. Sí, el libro tiene hartas partes. Tiene una parte introductoria para motivar la lectura, tiene la biografía de Pedro Gaete. ¿Quién es Pedro Gaete? Sí. Aquí damos las luces de quién es. Y luego, bueno, contamos la historia de cómo llegó a grabar, cómo se grabó. Pero tiene 3 capítulos donde intentamos analizar al Redo desde sus 3 aristas como artística, que es el Redo militante, el Redo músico y el Redo poeta. Claro. Y al Redo músico se habla poco del Redo músico. Exacto. Uno Lee las críticas a los discos del Redolés, del mismo que mató a Gaete en los años 90, y hablaban de las letras. Se habla poco del Redolés músico. Y es interesante tomar esa anticantautor. El anticantautor, como tenemos el antipoeta Nicanor Parra, tenemos nuestro anticantautor. Y me parece que el Redolés es un gran músico. Lo que pasa es que, claro, tiene esta voz como de limitación un poco, que no es un cantante, no es el Lucho Jara, ¿cierto? Pero hay ciertos ejercicios donde ponemos las canciones de Redolés en voces a lo mejor más trabajadas, virtuosas, expansivas, y las canciones crecen de una manera y uno se da cuenta de los arreglos del Redolés, lo buen compositor que es, lo buen hacedor de canciones que es. Y en términos poéticos me parece que también era bueno mirarlo. Y lo punk está ahí, junto con otras cosas, pero definitivamente, y como digo, claro, es más punk en su poesía que en su música. Sí, y en su actitud también. Sí, claro, sí. En su actitud también. Hay cosas bien urbanas también en Redolés y en el libro, ¿no? De esto del barrio Yungay, de instalarse también ahí, de tener una voz no solo de Santiago, no, desde un sector determinado. Quería también destacar ese elemento. Sale siempre en la conversación, sale como en las rendijas, ¿no? Sí, el disco Bello Barrio, que fue el primer disco profesional que él grabó acá en el 87, viene el poema Bello Barrio, que es un barrio utópico, ¿cierto? Es un barrio de posibilidades, es un barrio imaginado, que puede ser, como él dice, puede ser Harold Road o puede ser Yungay, etcétera. Pero en la medida que él entra a la transición y ya está instalado acá, su mirada sobre el barrio se vuelve carne, se vuelve situada. Y eso va a tener su punto de mayor como claridad en el disco que viene después de que mató a Gaete, que es el Bailables de Cueto Road, donde él
es un programa de radio, Sí. y en ese programa de radio él dice, ya, ferretería, no sé cuánto, y la farmacia. Él en el fondo está retratando el radio, está retratando, claro. Es imposible desdibujar a Redolés sin su espacio, sin el barrio Yungay en este caso. Es que el cronista musical finalmente en el que se transforma, porque nos pasea por momentos históricos, por contextos, por lugares, son viajes constantes los discos de Mauricio Redolés. Yéndonos a lo otro que tú mencionabas, que era el análisis musical, también seleccioné otra parte, donde dice: revisión de estilos musicales de cada canción de Gaete demuestra que además su talento puede moverse con facilidad por distintos estilos, y esto es algo que marca absolutamente la carrera de Redolés. Es rica, vallenato, cumbia. Llegando a Yungay, folk rock, rock psicodélico. El Monstruo, folclore con la influencia de la nueva canción chilena. La Pequeña Lulú, folk rock. Fuera de Inercia, folk rock, blues rock. El Espejo, bolero, y así. Cueca, uno dice fusión experimental, cumbia. De verdad, esto es algo que constantemente uno dice que los artistas a veces o ponen un disco conceptual donde se salen de su género musical, o ponen una colaboración o una par de cancioncitas distintas, pero Redolés hace todo. Sí, es un bicho raro. Redolés es un bicho raro, pero lo más lindo cuando uno mira el cuadro más lleno es que Redolés también responde a una tradición, que es la tradición de la música popular chilena. Él siempre dice que esto es así porque escuchaba radio, ¿ya? Y me recuerda un poco a Jorge González, que afortunadamente ayer en la noche lo pudimos ver en una entrevista nueva. Siempre es bueno ver para a la Jorge. gente de Zumbido, para la gente de Zumbido, Lucas Raya la llevó esa entrevista, y Jorge hablaba de que, bueno, yo hice esta música porque yo escuchaba radio, escuchaba música popular, y Redolés viene un poco de ahí. También esa misma lógica del gusto, del no placer culpable, ¿cierto? Exacto. Y de los contenidos desde el sector marginal. Ayer Ana Tijoux también estuvo en la Fiesta del Sol en Puente Alto y también rescataba lo mismo. Claro. Y también es pensar que Redolés no está solo. Que Exacto. en ese momento entre el cambio de la dictadura a la democracia, yo me pongo a pensar, ya, yo sé dónde ubicar a la ley, sé dónde ubicar a los tres, sé dónde ubicar, me refiero estéticamente, incluso comercialmente, para ver dónde los vendo, así como productor me refiero, ya, a un montón de grupos, a La Pose Latina, etcétera. Pero ¿qué hago con De Quirusa? ¿Qué hago con Flor Motúa? ¿Qué hago con Electrodomésticos? ¿Qué hago con Redolés? Como que también hay una tradición en Chile de grupos muy importantes que las etiquetas les incomodan un montón, y eso lo miramos poco en Chile. Tenemos, o sea, desde los Jaivas lo tenemos, Sí, como exacto, como y hay tenemos súper buenos resultados. Tenemos una tradición musical en Chile súper rica de artistas que las etiquetas le quedan chicas, y los miramos todavía como bichos raros, cuando que en realidad yo veo que hay un tronco. Exacto. Que La creación, de hecho. Claro. Hay un idioma, Sí. hay otra cosa. Sí. Hablando más de tu trabajo, Christopher, ¿cómo fue la construcción del libro? ¿Estos son investigaciones, son conversaciones? ¿Lo fuiste de un tirón? ¿Lo ordenaste? ¿Dejaste macerando un rato? ¿Volviste a él? ¿Cómo fue? Sí, se tomaron varias decisiones en el camino. Bueno, primero, Alredo a mí me gusta desde los 15 años, desde que escuché Gaete por primera vez. También decir que con Alredo vivimos un par de cuadras, y que en mi trabajo en Rocaxi yo lo pude entrevistar un par de veces. Entonces, cuando yo tomé la decisión de hacer el libro, con Alredo ya habíamos tomado once juntos. Ya teníamos un cierto vínculo, cercanía, sí. Una cierta cercanía. Entonces, un disco que yo vengo pensando hace mucho tiempo. Un libro. No, el disco. El disco lo vengo pensando como objeto cultural. Okay. Es un disco que vengo pensando hace mucho tiempo, y de repente, claro, estas reflexiones tomaron esta forma de ser, puede ser un libro. Okay. Y la motivación fue el libro de La Piedra Rayada, de la misma editorial que hizo Sergio Cancino de La Ley. El disco Invisible, Sí. el libro Invisible. Me pareció un libro maravilloso. Me pareció que estaba muy bien explicado, que era la forma en donde, cómo había que entrarle a un disco en estos tiempos, cómo hacer un libro más como de divulgación. Y nada, empecé a investigar. Pues me fui al archivo, fui a recordar antiguas entrevistas con Redolés, y ahí tomé la primera decisión de no hacer un libro con entrevistas. Yo quería hacer un libro desde la fuente. Yo quería la voz de los 90, quería la voz del 96. No quería Redolés diciéndome que yo pienso esto. Fue como, no, porque yo conozco a los músicos también, y los músicos son dueños de su relato, ¿cierto? Sí. Es un disco que tiene personajes muy importantes, como Claudio Narea, como Álvaro Enríquez, Hernán Rojas, y yo no quería sus voces. No quería que estas voces titánicas se comieran a la voz del Redo. No quería que el libro contara una historia que valiera por eso, ¿cierto? Por tener al Álvaro, no. Pues yo tomo una decisión muy como desde la memoria, y muy situado en los 90. Entonces uno lee el libro y se siente como ese espíritu que está escrito ahí. Está y el ahí colectivo. Ese colectivo, claro, y hay un capitán que es el Redo. Entonces, una vez que armé todo eso, la escritura fue un tirón. La escritura fue muy rápida.
Oye, a propósito de Sergio Cancino, también hizo en la colección El Acuario de Manuel García. Sí. Y hoy por hoy está presentando uno de Charly García. Está muy prolífico nuestro querido Sergio, así que también le mandamos un abrazo, porque es muy admirado. Editando además ahí. El libro de Charlie está muy bueno. Sí. Y Sergio editó este libro. Edita- Fue el editor, mira. así que Sergio está de Sí, pues Charly. verdad. vamos a Sergio. Oye, pero además en la colección, porque nos están preguntando, nos dicen, ¿dónde se compra ese libro? Lo quiero. Decir que está el de Gaete, está el de La Ley, está el de Manuel García, Congreso, Los Prisioneros. Hay varios, de verdad, Los que tres. exactamente Prisioneros, los pueden ir descubriendo. Viene uno el próximo año. Y ya. Está disponible en todas las librerías o ustedes se pueden meter a las redes sociales de La Piedra Redonda Ediciones para que lo puedan encontrar. Comentarios de algunos auditores, es muy bueno, dice el Cuoto Road, mi favorito, muy chistoso. Con el partido de fútbol, poetas vivos, poetas muertos, dice también. Eso tiene razón, Re- es divertido. Exacto. Es divertido, sí. Pero es consistente también, es contundente en su le agrega una relato, dosis pero que con esa dosis de durante humor. mucho sí. tiempo no estuvo y que después hay una buena herencia. Y el humor negro, la ironía, Sí, los chanchos lo tienen mucho y qué sé yo, pero no había tanta risa. Déjate de dar pistas. Los chanchos lo tienen. Es que en los 90 parece que importaba ser más cool. Cierto. Que ser divertido, que mirarnos a nosotros realmente. Entonces Sí, yo sí. creo que Redo, junto Esa con vuelta es Joe muy buena. Vasconcelos, junto Es muy con buena. otros artistas, ayudaron a mirarnos desde otro lado. Exacto. No tan jaguar. Sí, todo el rato. Exacto, que además los mismos músicos los dicen, ¿no? Los llevaba de alguna manera a no hacer colaboraciones, a no ser fit, a creerse más rockstars. A ver cómo somos, no cómo queremos ser. Exactamente. El Redo lo leyó. Sí, de hecho yo tomé la decisión de no mostrarle nada al Redo. Ya. Nada, insisto, yo conozco a los músicos. Entonces dije, no lo voy a mostrar, el Redo va a tener que confiar en mí. Entonces yo llegué al Redo, el Redo sabía, habíamos conversado todo el tema, y yo llegué al Redo con el libro así, listo, impreso. Así le dije, toma, un regalo. Ahí ¿Siguen está. siendo amigos? No, sí. Ya. De hecho, cuando lo lanzamos fue muy bonito porque llegó súper tarde el lanzamiento, estábamos medio nerviosos, la sala tenía un tiempo porque fue la furia del libro, y me dijo, oye, pero hubo algo del libro que me quedó dando vuelta, como que no sé, no me quedó tan claro si fue así. Y yo le dije, bien Redo, pero me decís después porque ahora tenemos que lanzar. Claro. y claro, dijo, no, sí entiendo, si es para conversarlo después. Muy redo todo. Parte de esas historias están plasmadas en este Quién mató a Gaete de Mauricio Redolés, de Christopher Rodríguez. Christopher, muchas gracias, felicitaciones, y recordar que está súper disponible. Siempre es bueno leer además libros de música que están saliendo tanto de nuestros músicos chilenos, me parece fundamental, porque hay cierto periodismo musical que siempre se vincula a grandes estrellas del rock mundial y todo, y nosotros tenemos harto material aquí para seguir descubriendo más allá de los clásicos. Y muy buenas historias. Exacto. Que es lo que más vale. Gracias, Oye, Cachín. muchas gracias A ustedes por la invitación. Está precioso.